tenemos el recuerdo hermoso de la foto que nos obsequiaste. Mira, allá. Ah, Eso, sí. eso quedó grabado en nuestra retina. Y en este momento que apareciste, cada cual fue a buscar dónde estaba esa foto guardada, ¿no? Son como una No, foto familiar. yo la tuve siempre en mi pared, ojo. Voy a mostrar. Yo también cuando llegué a Chiclayo la imprimí, la tenía también en mi pared. Abriendo el placar, tenía ahí la foto. Miren, Este, con marquito, con qué perlas, buena. arriba, todo. Me gusta mucho porque es muy natural la foto, salen todos muy naturales, ¿no? No es posada, es como salen, era después de clase, me acuerdo que fue, o en el Para mí break. era como el cotidiano. Sí, totalmente, totalmente. Esa es una foto muy... Bueno, no sé, lo que pasa es que los fotógrafos tenemos un romance con los momentos, ¿no? Sabemos que cada momento es diferente, entonces yo siempre sentí que hay un momento para cada foto, ¿no? Y yo había llevado la cámara a clases y había estado esperando un poco, porque como era una cámara de rollo, entonces es la diferencia que hay con el rollo. Yo no soy nativo de fílmico, porque yo comencé con una Nikon D90, pero cuando le di al fílmico, entendí el tema del momento, ¿no? Y además que fue muy loca mi historia, porque yo estudié ingeniería de sistemas informáticos en Chiclayo, porque en Chiclayo no hay muchas cosas, ¿no? Y no hay nada. Entonces después me fui en los barcos de crucero, y en los barcos de crucero sí fui fotógrafo, pero en los gringos tienen todo lo hacen negocio. Entonces habían contratado a un loco, Don Gordon, que era como el mejor fotógrafo de retratos de Estados Unidos, y él había hecho un manual de posiciones, con familias, con 5, con 4, con 2, si era gordo, si era blanco, si ella era blanca, si era negro, o sea, pero es muy interesante igual, ¿no? Claro. Entonces teníamos un libro que era, como le dicen, un pocket. Entonces ellos te decían, no te hagas problemas, a ver, ¿qué pareja es? Allá lo buscas y haces las fotos. No te pongas a inventar, no te pongas a inventar. Entonces, eran tres cosas principales. Si es una foto de cuerpo entero, le disparas al cuello. Si es una foto aquí, le disparas o sea, lo tenían todo muy bien planeado. Entonces, no podías inventar. Si tú inventabas y salías de esa línea, porque sabían que esas fotos vendían, te decían, ¿qué onda? ¿Qué pasa? No, Claro. aquí estamos trabajando, hacemos plata, tenemos que hacer $90,000 a la semana. Parece increíble. En fotos. Era una industria, perdón, un negocio genial, porque tenían las impresoras, tenían las cámaras y las tarjetas, y lo único que gastaban era papel y la tinta, ¿no? Y bueno, el barco genera su propia electricidad, así que una foto te la venían $22 y era el gran negocio. Cuando regresé a Lima, tomé una cámara, por fin una cámara, digamos, de fotos de fílmico, y me di cuenta de lo importante del momento, ¿no? Ustedes con esto de que enseñan de fílmico, porque te siguen enseñando fílmico, ¿no? Me parece. Sí. Con tanto digital, ¿no? ¿Será que es la última escuela o la única escuela que enseña con fílmico en el mundo? No. Yo sé ¿No? que otros compañeros, profesores, directores de fotografía docente, por ejemplo, de la ECA, donde en realidad son otros alumnos que ha dejado de todas estas décadas Rodolfo, como Lean Magliocco y demás, también tienen experiencias con fílmico. En la Escuela de Nueva York de cine, una de las escuelas más importantes también, no se filma en América Latina, no se está filmando mucho. Igual estos años se han hecho bastantes producciones. Hay como en varios lugares. En Italia también se sigue dando fílmico. Y acá, ponele, ya no sé bien cuánto, Rodo, pero hace como 7, 8 años que cerró el laboratorio de Cinecolor, el que revelaba fílmico, solamente queda el laboratorio que hace la postproducción en Palermo, así que el único lugar, el único bastión que está revelando en Argentina es la FUC, la Escuela de Antín. Ellos siguen revelando, de hecho yo el año pasado tuve la fortuna de laburar en un Pero largometraje acordate que es en 16. No, por eso mismo, en 16. En 16
y sin cosas, digo, solo estándar algunas cosas. Uno no puede hacer una prueba sensitométrica, digo, no puedes hacer un salto de Bleach. Podés revelar y más o menos ver, pero bueno, algo se sigue haciendo. Pero afuera se sigue filmando. Digo, vos lees las entrevistas de los grandes directores de fotografía, de Christian Doyle. La semana pasada estuvo Roger Dickens hablando acá con la ADF, y cuando tienen la posibilidad de volver a estar en proyectos donde el soporte es el celuloide, ellos lo eligen cerrando los ojos, ¿no? No hay punto de comparación en filmar con trabajar digital. Y a nosotros nos pasó eso, que creemos como en la evolución del conocimiento, entonces damos fílmico porque uno sale de ahí, como el hombre de las cavernas, y de ahí vamos, Pero, y después digo, ¿no? estamos dando un montón de digital. Ana, no te olvides, y Alfredo, para que lo sepa, que nosotros seguimos basando los conocimientos, los básicos, en lo que es el negativo. Y Sí, vos sí, escuchás a los todo. grandes profesionales, a los consagrados, que se sigue hablando de lo que es el proceso del negativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y esto del laboratorio, de la facultad que es esto que graban y pueden filmar, no graban, filman y pueden filmar y luego tienen el revelado en 16, porque es la más cómoda, fácil y instructiva forma de aprender cuál es el procedimiento cinematográfico. Porque hoy en día con la facilidad lo que es lo digital, de un momento pasás a otro momento, pero lo único que sabes es apretar tecla, que se puede hacer esto, por esto, por esto y por lo otro. Y agarrás el menú y tenés unas variedades, pero hermosas, pero muchos no tienen idea de lo que es el obturador. Y la diferencia de lo que era el obturador mecánico al electrónico hoy en día. Entonces lo toman como algo que ya está hecho y lo puedo aprovechar. Pero si vos tenés un problema, no saben para dónde solucionar o cómo arreglar, porque no tienen los elementos básicos en su conocimiento, obvio, te digo. Y a nosotros nos sigue dando bastante fruto el tener la base, por eso tenemos las cámaras, por eso de alguna forma enseñás cómo se carga una película, porque si no, no le importaría a nadie. ¿Qué voy a aprender si no lo voy a usar nunca? Pero tenés muchas ideas en lo que es la distancia focal, lo que es la profundidad de foco. Hay un montón de cosas Y que en sensores. una cámara hoy en día digital nadie le enseña y tienen esos problemas. Y cuando dicen, ¿qué es colimar? Colimar una cámara. Y si vos lo explicás con una cámara que somos negativo, tienen idea, pero con la cámara digital no tienen la más mínima idea. Ponen el lente y se acabó. Y después si quiero adaptar otro lente, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es la comparación? Y hay lentes que se pueden de una cámara a la otra, hay otros lentes que no, porque no tienen la distancia focal que corresponde para poner el espesor de un adaptador, pero no lo saben. Vos le haces esa pregunta y quedan con lo que haces vos. No sé para dónde agarrar. Por eso digo que todavía lo negativo, al menos con la generación nuestra, va a seguir teniendo una huella en la enseñanza cinematográfica. Yo les quiero Creo yo, comentar ¿va? una experiencia que me acaba de pasar hace 2 semanas. Aquí hay una escuela de cine llamada EPIC. Un nombre un poco, no sé, me da un poco de risa esos nombres, lo siento, ¿no? Porque es como que Escuela Cinematográfica Peruana de Cine, EPIC, ¿no? Y bueno, les gustó EPIC. Y ahí yo no sabía, bueno, me llamó una amiga con la que yo trabajé en una película una vez y me dijeron necesitan un director de fotografía, son alumnos, van a hacer un corto, fácil, son de estudiantes, entonces es fácil, no te preocupes y tranquilo. Y bueno, y les dije, ah, bueno, está bien. Bueno, primero le dije, ¿cuánto me van a pagar? Era poco, bueno, no hay problema.
Pero iban a grabar el lunes, y era jueves. Y se comunicó en la tarde el productor, la directora, no supe nada de la directora. Finalmente hablé con el productor y le dije, pero si son una escuela, ¿por qué no, que por el COVID? Bueno, le digo, pásame el guión, pásame la propuesta, pásame todo. Y ahí como que se pusieron como que medio así, ¿no? Yo digo, ¿pero qué onda? Le digo, ya me pasaron todo. Veo la propuesta visual, obviamente, con mucha luz, tipo Hollywood, tipo Almodóvar, una cosa como que hay que trabajar el color, que hay que ver paleta, que hay que hacer un montón de trabajo. Entonces le digo, chicos, ya, yo tengo, a ver, estamos trabajando, me dice, estamos trabajando estamos haciendo los dibujos del storyboard. Y le digo, ya, y ya vamos a traer estos lentes, esos lentes. Le digo, y la locación la vamos a alquilar, pero, y vamos a poner un dolly. Le digo, pero ¿ustedes saben si entra el dolly por ahí? O sea, tenían una confusión en la cabeza y creo que yo entré a confundirlos más y a molestarlos más. Entonces, para hacer la historia corta, hablé con mi amiga y le digo, ¿qué onda? Le digo, ¿me mandas a qué? ¿Con esta gente? Y finalmente ellos me bajaron del proyecto. O sea, no tenemos plata. Pero yo vi la carpeta y dije, sí tenían plata. Entonces, ¿qué onda? O sea, están pensando que un director de fotografía va ese día, mueve cosas y les arregla o sea, fue muy frustrante para mí, pero a la vez es frustrante porque parece que el mercado lo ve de esa forma, ¿no? Y luego dicen, ¿por qué sale mal la película? Entonces, vuelvo a la pregunta para lo que decía Rodo. Yo les decía, chicos, ¿qué cámara van a tener? Una Alexa, bueno, ¿quién la va a agarrar? ¿Quién se va a encargar de la cámara? Ya midieron las distancias, van a llevar lentes al pedo, sin interiores. ¿Por qué están llevando el dolly si no saben si entra por la casa el dolly? O sea, chicos, ¿qué onda? ¿No? Entonces, tienen que ver el equipo que funcione, tienen que ver los lentes que funcionen, tienen que ver que las baterías funcionen, tienen que ver que la cámara funcione, tienen que ver que los empalmes, tienen que ver los 3 medidas, y bueno, me llamaron y me dijeron, bueno, ya no, amigo. ¿Qué opinan ustedes? No en esa escala, porque acá en Argentina afortunadamente bastante bien se labura en comparación con otras productoras, ponele de países latinoamericanos, ¿no? Digo, los técnicos argentinos son bastante buenos. De todas formas pasa un montón, no en la misma escala de lo que contás, Alfred, pero hablaban la semana también con un amigo que fue alumno nuestro y que hoy es mi gaffer en distintas producciones cuando Romy no puede venir y demás, y él es gripa ahora, ¿no? Checha, y me decía que él a veces se queda re frustrado porque también está en un comercial, en una publicidad, y él dice, che, bueno, me pongo a gripear la cámara y le preguntan, ¿para qué la vas a gripear? Y porque va arriba de un auto, ¿no? Va arriba de un capó de un auto, una Alexa que sale millones de dólares, y me falta ponerle el zoom, pero no, bueno, pero el tiempo, no sé qué. Y él entonces se encontraba como en la disyuntiva de tener que plantarse, porque si se cae la cámara, la responsabilidad es de él, o si hacer la vista gorda y trabajar mal porque ese tipo de producción ni sabe, o sea, no es que niegan que hay que hacerlo, ni saben que tiene que hacerlo. Entonces yo le decía, mira, bueno, y él se sentía frustrado con todo el conocimiento que tiene y que no siempre puede aplicar. Y yo le decía que pasa esto, ¿no? Que hoy por hoy, nosotros que en su momento veníamos laburando con cámaras de fílmico donde la cámara tenía un espacio para que esté el cámara y el foquita de costado y el segundo ayudando a tirar el cable y demás, y ahora que con una cámara Sony Alpha es un tamaño así, y de todas formas hay alguien que tiene que foquear, porque no es que el foco no se hace. Sí es cierto que las nuevas cámaras de última tecnología, digo, cada vez más están ayudando y tienen herramientas para que el foquista desaparezca, por ejemplo, ¿no? Porque te hacen un zoom zarpado, te detectan y después tienen un seguimiento tal que no depende ni de la luminosidad de la escena, pero digo, bueno, son cosas que también están. Uy, se nos acaba la reunión, no abrí con la de Romy. Ahora armo otra, si no. No te Y a veces preocupes. se puede trabajar bien y a veces no. Ahora, en los momentos que se puede trabajar bien, es flotar en el aire. Yo, por ejemplo, que soy así como me gusta flashear un montón, pero me gusta estar re tranquila en rodaje para tener la posibilidad de que si algo surge,
poder resolverlo y poder tener como una cobertura. Entonces me gusta hacer todo. Me gusta hacer el número 10 y saber qué luces voy a llevar y a qué distancia voy a estar, y qué propuesta voy a hacer del foco, o de la paleta, o del contraste, y después en qué luz voy a grabar, o si grabo plano o no, si la producción me va a dejar corregir o no, entonces meto filtro o no meto filtro, si sé que me llamen para la post, laburo la algorítmica, pero si no, no, laburo incrustada para que no me puedan tocar lo que hago. Y son un montón de decisiones, y es eso también la industria hoy en día. Sí creo que es lo que hacemos nosotros, que nos tenemos que actualizar todo el tiempo. Digo, nosotros damos fílmico porque en algún momento van a ver una Alexa. Y entonces cuando hablemos del sensor Dragon, o el de la Scarlett, o el de la Epic, o de lo que fuera, dijeron, bueno, ¿vos te acordás cuando viste lo que era el negativo de 35 y el de 16 y el de un tercio de pulgada? Bueno, ¿qué pasa con el foco acá y la comparativa? Y bueno, y hay que adaptarse, es lo que veníamos hablando al principio, sobrevivir, o por lo menos en la industria cinematográfica tiene que ver con esto también. Hay una de las cosas, de las cualidades que uno enseña y que para usar en ciertas fórmulas que empleamos, no solamente es que agarren la cámara, sino que hagan sus diseños, sus cálculos, es que con el negativo pueden llegar a comprender lo que es el círculo de confusión. ¿Por qué? Porque la mayoría filma y ve en un monitor. Entonces ven que todo está en foco, es divino, siempre estoy en foco, pero no piensan que eso lo pueden ampliar en una sala de espectáculo, en un cine, y se amplía una cantidad de veces, que lo que tengo en 40 centímetros lo tengo que llevar a 11 metros, entonces te agarras la cabeza cuando ves la dificultad de que están muchas cosas fuera de foco. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace el foco, cree que siempre lo que ven en un monitor chico lo van a tener cuando amplíen la imagen. Y si no lo entendés en las primeras clases, cuando te enseñan lo básico, después no lo vas a tener en cuenta y cometen errores en filmación. Te digo porque yo he tenido un foquista en un largometraje que confiaba demasiado en lo que veía en el monitor y no hacía ningún tipo de cálculo. Y cuando fuimos a la sala de edición, nos encontramos que había muchos planos y hubo que repetirlo porque estaban fuera de foco. Ahora, ¿qué le puede decir a esa persona si esa persona no tenía noción de lo que iba a pasar? Y bueno, ¿por qué? Porque no lo comprendió en sus inicios. O sea que hay cosas que verdaderamente, y ahí es donde hacemos un poco de hincapié en los cursos que damos nosotros, e insistimos y le decimos que lo del foco es primordial, porque en una fotografía puedo cambiar varias cosas. En una edición, si hay un plano que no sirve y me sirve hacerlo de otra forma, edito distinto. Pero cuando quiero emplear un plano determinado y está fuera de foco, no hay forma de arreglarlo. Y lo que es el foco es irreemplazable. Es como que vos cuando vas al oculista, ¿por qué? Porque ya no distingo y me llevo las cosas por delante. Necesito sí o sí un anteojo. Y esto es lo mismo. O sea que esas cosas siguen teniendo cierto valor y nosotros tratamos de darle ese valor. Es un poco, no te cansemos con esto, pero bueno, es un poco decir que seguimos en la misma tónica de cuando estuviste vos con nosotros. Igual a Sí, veces es lo que importante. pasa, Alfred, que te contratan directores para hacer videoclip o demás, y vos estás planteando estas cosas y te dicen, pero mira que el pibe que vaya a ver este videoclip lo va a ver en un celular. Y te lo dicen así. O sea, uno también trabaja en proyectos que nunca van a llegar a la pantalla grande, que nunca, o que están predispuestos para la televisión, para hacer como el refrito entre programa y programa, o la mayoría de los videoclips es o la gente que los va a ver y para los cuales están destinados, porque tampoco te pretenden hacer videoclips que vayan a perdurar por toda la vida, no sé, no es una obra de Mondrian, es un videoclip que al mes va a haber otro tema y van a hacer otro. Entonces, el presupuesto para lo que te contratan es para que un pibe lo vea un par de tardes así y sí tenga muchos likes y eso después en algún momento le permita hacer otro. Entonces, cuando vos
planteas algo que tiene que ver con el contraste, con el color y con nada, y con toda una referencia y propuesta estética, también tienes que pensar que todo eso después se va a ver apiñado en este tamaño. O gracias si alguien lo ve en una compu, pero digo, como también saber esto, ¿no? Que como para disfrutar los proyectos y no estar tan frustrado en todos, que a veces también te llaman de esta forma y esas son las condiciones, y ahí vos tenés que decir, bueno, o estoy media muerta de hambre y agarro lo que venga porque quiero seguir trabajando de esto y no ponerme a volver a vender pan relleno, cosa que he hecho y que está todo bien y que puede estar, o no, o me pongo firme hasta que esto se resuelva. Nada, le estaba contando a Rodo que, hablando del tema este de tener una buena base en lo que es la dirección de fotografía, eh, hablaba con un amigo director que es un poco mayor que yo, que tiene muchos años filmando, y me decía, pues, que hablando de la DSRL, ¿no? Y le decía, mira, la velocidad, me decía, la velocidad no tiene nada que ver, yo filmo en 1000, solamente veo la apertura y el ISO, y como que la velocidad no le tiraban a la onda porque el ISO automático y con la apertura, si quería un poco desenfocado y esto, entonces... Loco. Sí, 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 entonces yo me quedé así como que me acordé del tema de, bueno, para comenzar el tema de la velocidad tiene que ver con los hertz, ¿no es cierto? Me acuerdo mucho, me costó muchísimo meterme en la cabeza eso de 47 punto algo o 48 punto algo en lugar de 50 o 60, dependiendo del país, ¿no? El fliqueo de las luces, si tenías los pampas, ¿no? Recién también una vez unos amigos me dijeron que querían hacer algo con una cámara y hicieron algo con la cámara, pero tenían como una cortina. ¿Has visto esas cortinas que son como de las tiendas, que son como, tienen como un zigzag? Sí, persiana americana. Así, entonces la luz que era de tubos con la persiana y más que estaban creo que grabando 50, les hacía un efecto atrás que ellos no sabían. Efecto, como que se mueve el moaré. Y no sabían porque si no esta cámara está mal, ¿no? Entonces esas cosas en verdad es que pero son ciertas, o sea, no me acaba de pasar, o sea, lo que hablábamos y es muy frustrante tener que explicarle a gente que se supone que debería saber, porque lamentablemente hablábamos un poco y hablaba también Rodo, que es muy importante, hablo mucho de esto en mis entrevistas, que nosotros nos manejamos en un ambiente de trabajo donde hay mucho ego. Entonces, Sí. ponerte a explicarle al director, que es el archi increíble, que está en otra, es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo ven esto de la relación entre el director y el DF? ¿Cómo tiene que ser eso también? Porque no es fácil. Yo creo que en la enseñanza es muy importante decir que un director de película o de video, lo que tiene que tener conocimiento, por eso es la palabra el director, de manejar muchos conceptos y tener muchas ideas y al mismo tiempo el respeto por las otras profesiones que lo van a ayudar a hacer su trabajo. Y entre ellas es esa, una, si no tenés conocimiento, ahuecá el ala y escuchá lo que te dicen las personas que saben. Y entonces vas a ver que vas a tener una hegemonía en lo que va a ser su película, el equipo, no que a veces escuchás a comentaristas de cine que dice, se nota que no había una buena producción, se nota que hay un mal entendimiento. ¿Por qué? Porque hay ciertas tomas que verdaderamente no podían estar en esta película, tenían que haberla solucionado, ¿no? Y eso de que hay un técnico dentro del equipo y no fue respetado, o que la persona encargada no le dio importancia a lo que es el sincronismo, lo que es una corriente alterna, una corriente continua, lo que es la frecuencia. Yo creo que hay muchas veces he preguntado, ¿cuál es la forma simple de saber en un país determinado que tiene una frecuencia? ¿Cuál es la fórmula simple para saber en qué velocidad puedo filmar sin tener un fliqueo? No,
no lo sé. Y cuando vos le decís, de acuerdo a la frecuencia, porque se maneja con corriente alterna, lo multiplicás por 2 y te da un número, 100 o 120, según el país donde está. Eso lo dividís por cualquier número natural que se te quiera ocurrir. 2, 4, 6, 5, 3, y te dan las velocidades. Y ya con eso solucionaste el problema. ¿Por qué? Porque de alguna forma puedes variar la velocidad para tener una cámara lenta, una cámara rápida, podés tener la cámara a una velocidad que es la que se va a proyectar en un cine. O sea que con una cosa tan simple y elemental que guardás en un rincón de tu memoria, solucionaste el problema. Pero si nunca te lo dijeron, no lo conoces, no vas a solucionar nunca el problema. Por eso digo, y es lo que por ahí se me va un poco la bronca de cuando escucho verdaderamente que no se sepa algo y están en una filmación, y especialmente no en un ejercicio, sino en un largometraje o en un trabajo profesional. Al menos había un comentarista argentino, decía, creo que era Américo Barrio, así por lo menos lo veo yo. Así lo veo yo. Y dime, ¿cómo ven el tema, por ejemplo, del guión? A mí me pasó, yo escribo también porque aproveché en Argentina de especializarme en todo lo que pude, y, por ejemplo, en el guión hay día y noche, interior o exterior, y hasta ahora seguimos comenzando un guión que dicen casa de tal, de tarde, de mañana, de madrugada. ¿Por qué? Yo lo digo, yo sé por qué, ¿no? Pero quiero que ustedes me digan, ¿por qué es importante saber si es interior o exterior? ¿O por qué es día o noche? ¿Y por qué no es tarde, mañana, 11 de la mañana? ¿Por qué esas dos informaciones tienen que estar justo en el primero? Porque para un director de fotografía. Para nosotros eso es como el ABC de poder tener la primer lectura y saber de qué viene la película, ¿no? Saber si es una película de interiores, por ende va a tener como mayor equipamiento para poder iluminar. Saber si es una película de exteriores, documental, donde si hay mucha noche también va a haber mucho equipamiento, o si es de día, vas a necesitar sí o sí HMI, que es una luz que tiene la misma temperatura, color, como para poder empatarla con el sol, y también va a haber mucho tamiz, mucho pantalla de rebote. Hoy por hoy también, digo, en los últimos años se han actualizado un montón las luminarias, y el LED está compitiendo cada vez más, y desde los Escape Panel hasta otras marcas como Astera y demás, digo, no te digo que le hacen ni mella lo que es un HMI, ¿no? Pero digo, para hacer planos cortitos, es un buen alumbrado público, se podría decir. Entonces, que sea interior, exterior, día o noche, a nosotros nos sirve como para poder organizarnos y saber si la película, por ejemplo, cómo va a estar balanceada, si va a tener dominante, si no va a tener dominante. Digo, todo eso, independientemente del encabezado de guión, que lo primero que nos va a dar en una lectura rápida es si necesitamos mucho equipamiento, poco equipamiento, las cámaras, si se va a hacer en una locación o se va a hacer en decorado, y directamente la relación que vamos a tener con los directores de arte, porque digo, todo esto, que sea día o que sea noche, independientemente de las luces que nosotros, los directores de fotografía o el equipo pone, es a dónde está poniendo estas luces, ¿no? Digo, porque si el decorado es medio, bueno, no se puede iluminar ahí porque el picaporte no cierra. Entonces, en vez de poner luz, tengo que poner oscuridad, porque si no, delato que el arte está medio. Son como un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Hoy por hoy es cierto que los formatos digitales y la posibilidad de grabar en RAW, digo, este formato nativo, que después es como si lo revelara en cierta parte, ¿no? Digo, en comparación con lo que pasaba con el fílmico, pero digo, da la posibilidad de cambiar de temperatura a color, de poder cambiar de cadencia, de poder aplicarle un look o un look determinado para ver cómo se puede ver. Eso también ayuda, pero digo, que los guiones tengan este encabezado, tiene que ver con nosotros, con el primer bosquejo que vamos a hacer, desde el listado de equipo, gripería, iluminación,
Y equipo técnico, ¿no? Si hablamos de la historia que toda sucede en una habitación de 2 metros por 2 metros, porque es el El hastío. cubo. Claro, ¿qué hacemos? Digo, ¿podemos ser 15 técnicos? No, tenemos que ser 2 y siempre uno va a estar afuera. Bueno, todo eso delatan estos encabezados. Y Rob, para ti, por ejemplo, cuando la gente comienza, por ejemplo, en el tema de la escritura, ¿no? Y dicen noche, día, y comienzan, la luz entra por aquí, la luz entra por allá, el ambiente es tenue, el ambiente es suave, el ambiente es... Todo eso que parece de arte, ¿también lo ve el director de fotografía o lo ve arte? El director de fotografía también. Es importantísimo. Es importantísimo como para diseñar ese día de trabajo. Si yo voy a tener luz artificial y va a durar 8 o 10 horas la filmación, de alguna forma si esa luz entraba por una ventana, tengo que modificar que no entre esa luz por la ventana y modificarla para que yo la maneje. Por lo tanto, utilería o la realización de esa película tiene que hacer, qué sé yo, vamos a decir, una cámara negra para colocar los faroles. Y eso puede ser, si estoy en un tercer piso, estoy frito, estoy sonado, porque no lo puedo colocar. Tiene que ser entonces buscar una locación de planta baja para poder colocarla. Y tiene que ser bastante amplia, porque si pongo un farol muy cerca de la ventana, voy a tener problemas en el movimiento de los actores. Porque, bueno, y ahí empieza la otra ley, la inversa al cuadrado de la distancia. Como te das cuenta, el director de fotografía tiene que saber esas cosas. No es del jefe de electricista o del gafe solo, porque un farol que lo coloque muy cerca de donde voy a tener un señor que hace como que va a mirar la ventana, que no la vemos porque va a ser una cámara oscura, y después pongo el farol, ese farol, si el actor que se fue creyendo a la ventana y tiene una luz, cuando regresa al lugar donde salió 3, 4 metros de la otra punta de la habitación, me voy a encontrar que tengo que estar modificando el diafragma porque no lo aguanta la filmación. Entonces hay ciertos elementos básicos en la enseñanza que tiene que saber un director de fotografía. Y por eso el director de fotografía es el último eslabón de una cadena de enseñanza. Empezamos con materias, seguimos con otras materias como la electricidad, que son básicas, y después se sigue con el foquista para entender, y terminamos con el director de fotografía, porque tiene que en esos 3, 4 años que aprende, o en esas 10, 8, 9 clases, tiene que ser un escalón uno tras de otro. ¿Para qué? Para que esos conocimientos básicos queden bien arraigados en la memoria de una persona, y cuando tiene que hurguetear para buscarla, lo tuvo como conocimiento. Y para eso se toman los exámenes. Si lo comprendiste o no lo comprendiste. Si lo comprendiste, no tenés que andar con una libreta con los apuntes. Tenés lo que tenés que buscar en tu memoria. O sea que eso es un poquito la base de cualquier enseñanza. Si bueno, de chico no fuiste y te enseñaron a hacer los palotes y después las primeras letras, después no te vas a poner a hacer una escritura que tenés las patas desparramadas de las letras que no la entiende nadie. O sea que todo tiene una cadena de basamiento que es muy importante respetarla para el conocimiento del ser humano. Y esto que esos cambios que hay cuando, por ejemplo, a mí me mandan un guión y dice, vamos a ver, no sé, la Caperucita Roja. Entonces, en la primera escena está la abuelita con Caperucita Roja, ¿no? Entonces, bueno, está en la cama. Y tenemos un primer plano, un plano contra plano de Caperucita sentada y la abuelita en la cama, ¿no? Entonces, vamos, ¿cómo iluminamos a la abuela? Si es un plano así, es un plano así. Y bueno, creo que lo más fácil y lo que hacen muchos directores de fotografía o gente que trabaja es pedirle a producción cosas, ¿no? No, hay que levantar un poco la cama,
no, hay que poner la cama en el medio, no. ¿Cómo sería esto de tratar de usar lo que tenemos sin molestar a otros departamentos, ¿no? Porque es muy común en rodaje que pasa producción, ¿no? Y es muy importante cuando uno trabaja tratar de no pedir ayuda a otros departamentos sin que se sienta que no sabemos lo que hacemos, ¿no? Hablo de esta oscura y difícil tirante línea entre producción y dirección de fotografía que tiene que arreglar eso, a ver, es difícil hasta hacer un plano contra plano en una mesa, ¿no? Si no veamos la última cena de Da Vinci, ¿no? Entonces, hay problemas hasta en un plano contra plano con una mesa, hay problemas con plano contra plano en una cama, hay que saber demasiado para poder arreglar esos problemas en rodaje, ¿no? ¿Qué dinámica se tiene que tener para poder arreglarse en un rodaje, para poder ganarle tiempo al tiempo, el equipo de fotografía, digamos? No sé si Ana lo va a contestar, pero te doy una idea. Cuando uno elige el equipo, busca que haya un grip, que esa persona sea idónea, que esa persona sabe un montón de trucos para ayudarme en estos momentos que está buscando vos. O sea, esa persona sabe que, dame 4 o 3 medidas que traje yo, de distintas medidas que yo inclino la cama, no se va a caer, la abuela no se va a caer, ni nada. Y no, producción no tiene nada que ver, porque es una persona del equipo de fotografía que lo elige para que esté y resuelva estos tipos de problemas. ¿No, Ana? Yo pienso igual que Rodo, digo, no, cuando vos contabas esto, digo, yo no llamo nunca a producción, los quiero lejos, digo, no, quiero en la pre que me den las cosas que pido, ¿no? Y después que me traigan, no sé, las pilas, las baterías, el cable, el metro de alambre dulce, pero la verdad es que en rodaje yo creo que lo mejor de todo es armarse de un equipo en el cual vos puedas confiar y puedas delegar, que es lo más difícil de todo, porque uno siempre cree, es más fácil ir, subir el 5 kilos y dirigirlo que pedir a otro que lo suba y que lo dirija ahí donde vos querés que apunte, ¿no? Digo, lo difícil está en delegar y poder organizar con un buen gaffer todo el trabajo para que todo llegue al unísono en el mismo momento. Pero concuerdo exactamente con lo que dice Rodo del grip. Digo, en estas situaciones, para mí la primera estrategia es el scouting. Yo no quiero llegar a rodaje y enterarme que hay un plano contra plano que es jodido por la altura, por el escorzo, por lo que fuera. Yo quiero que eso me pase en el scouting, no en el rodaje con los actores ahí con la materia prima así face to face. Entonces, cuando uno va al scouting y puede ir con su gaffer, digo, no vos solo pelado, y con una cámara o un visor de director que mal reproduzca el ángulo de cobertura del lente que vas a utilizar, y entre los que estamos los técnicos que fuimos a ver, nos hacemos de actores para ver cómo funciona, y hacemos una pasada por toda la escena, por todos los planos, vos ya sabes, esto tiene problemita, bueno, en el plan de rodaje esto va a llevar un tiempo, pero lo sabemos todos sabemos que tiene problema, o lo resolvemos en el scouting, o sabemos que en esta toma particular, y ahí es cuando derivamos las formas de resolver. El scout, digo, yo como DF, ¿en qué persona confío para darle la cámara? En el foquista, que es el responsable absoluto, en el grid, que conoce el peso de la cámara, sabe dónde agarrarla, cómo gritarla, todo, y en general en todo mi equipo, pero digo, se resuelve así, haciendo avanzadas, no dándote la cara contra la piedra en rodaje, sino habiendo ensayado, habiendo hecho scouting, y algo que para mí es fundamental, que no sé si lo hace todo el mundo, pero es algo que hacíamos con Marce, con Ragone, y que a nosotros, por lo menos en los 15 años que laburamos juntos, nos funcionó re bien, es llegar más temprano al rodaje de lo que hay que llegar, cuando todos están comiendo y tratando de desayunar antes de la jornada, pegarse al asistente de dirección y repasar lo que se va a hacer esa jornada ahí, y ponerle cinta a las puestas de cámara, el ángulo, ¿no? Digo, acá va la cámara, bueno, ¿y con qué lente va? ¿Va con un tele, va con un normal o va con un angular? Entonces, que esta cinta también reproduzca el ángulo de cobertura. ¿Y dónde va a estar el actor? Bueno, acá, ¿y qué veo? Y hago una pasada. Entonces después cuando en rodaje me dicen, no, la cámara va a medio metro, yo digo, no, yo ya lo vi esto en la mañana con vos, la cámara no va a medio metro, la cámara va acá.
Y esas marcas después las tendré que sacar en el momento de la escena por si se ven, para que no las vea el foquista, pero sin embargo, cuando todos mis técnicos llegaron, el cámara, el foquista, el gaffer, el grip, y todos observamos, bueno, hoy lo que hacemos es lo que está marcado en el piso. Después se levanta, pero digo, todos estamos de acuerdo en esto. Entonces no hay forma de que el rodaje no fluya. Digo, cuando uno trabaja así, o te odian o te siguen, Alfred. Digo, es esto. Y con lo que vos preguntabas anteriormente de qué relación tenés con un director que no sabe lo que pide o que no tiene idea o qué sé yo, y yo ya doy clases, me gusta, me preparo para esto. En rodaje no doy clases, en rodaje actúo. Tenés fliqueo, te pongo los cuadros a 25, te cambio el obturador a 172.8, pero no te explico por qué ni te hago el cálculo. Si tengo buena onda, dices amigos, sí, pero. Y ahí lo ves, se te fue el fliqueo y dirás, oh, hizo magia, Rayo hizo magia. Aparece ahí, entonces ahí es ir tirando plumas y nada, y demostrando que tener conocimiento es lo que te separa y nos mantiene ahí, ¿no? En la cresta de la ola, que es lo que queremos. Por teoría, se supone que hay, digamos, 3 momentos en una película, ¿no? 4, pero 3, ¿no? La preproducción, el guión, digamos, la idea, la preproducción, el rodaje, la postproducción y la distribución, ¿no? Entonces, el director de fotografía, bueno, la distribución no, pero preproducción, producción y postproducción, en estas 3 partes del producto, ¿debería estar el director de fotografía presente siempre? No sé qué dirás Pensando vos, por sí. esas, bueno, Ana, yo pongo un bocadillo, después lo terminas vos. Comenzando de esas 3 que estás diciendo, a veces el director, de alguna forma, con la gente que va a ser el productor, busca un montón de soluciones por la parte económica. Y ahí el director de fotografía no tiene nada que ver. Es un negocio. La película siempre va a ser un negocio. Aunque el director sea de autor, todo lo que quiera, pero después todo lo que invierte lo va a querer recuperar y tener ganancia. Entonces, el director de fotografía, ¿dónde va a estar? Una vez que está decidida la producción, va a estar en la preproducción, en el sentido de la lectura de ese libro, que debe haber un libro, de la lectura para decirle al director si está de acuerdo juntamente con el productor, porque esto, mirá, esto es costoso. Esto que pedís vos es fácil en las palabras de un libro, pero llevarlo a la realidad fílmica lleva ciertos costos. Vas a usar esto como lo escribiste y el productor está de acuerdo que tiene que invertir. Por ejemplo, una escena X, aunque hoy en día técnicamente se puede resolver, pero necesito 40 caballos porque va a ser un exterior. ¿En dónde? ¿Dónde conseguís 40 caballos de golpe? Ahora hacemos una toma en donde haya 4 o 5 y después buscamos cómo se puede hacer algún truco como para que figuren los 40 caballos. Entonces andás pensando los problemas que tenés que enfrentar en postproducción, porque en producción no lo podemos hacer. Entonces, ahí es donde tiene importancia la posición del director de fotografía, en abrirle los ojos al director si está de acuerdo en todo lo que él soñó hacer, porque la producción tiene o no tiene ese valor económico. Y después, obviamente, una vez que se decidió, recién lo dijimos, elegir el equipo. Y el equipo, a veces lo que dice el director de fotografía, se encuentra con el productor, tiene gente que quiere estar en la película y él pone el dinero. Entonces, no, fulano no lo quiero. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque yo tengo otra persona. Pero esa persona a mí no me conviene porque yo tengo, por, por comentario o por colega, que no es una persona idónea como para hacer ese trabajo. Y más en esta película, cada cual tiene su forma
de expresarse. Y entonces viene una lucha. Si fulano lo llevo o no lo llevo, ¿con el quién? Con el productor. Y te poneste ya de punta con el productor, ¿viste? Hasta en el equipo, y todavía no empezó la película. Bueno, hay muchas cosas, Alfredo, que es largo de comentar, y Ana lo sabe porque también lo ha sufrido, y yo también lo sufrí. Así que para mí, desde ese momento que te expliqué, el director tiene que estar presente, el director de fotografía, ¿no? Siempre he hablado con directores, entrevistado directores, y le hablo del tema del ego, ¿no? Me hablaba Manuel Siles, un director ya grande también acá, y decía los técnicos no solamente son técnicos, son artistas técnicos, son artistas técnicos, son artistas que saben, ¿no? Entonces, es importante que ellos él hace esto de tener un grupo, ¿no? Es importante que ellos me den también su visión, porque yo no la tengo clara. No tengo claro, la verdad, ¿no? O sea, yo sé que por aquí va la cosa, yo sé que por aquí va la cosa, pero no tengo idea, ¿no? Y después me decía Sergio Sarria, un actor que le gustaba mucho en esta película de Queen, cuando Freddie Mercury vuelve con el grupo y le dice, mire, yo me fui porque quería que la gente me haga caso, y me fui, y la gente me hizo caso y salió un desastre, ¿no? O sea, que vuelvo porque ustedes me decían que mucho de lo que pienso no está bien, ¿no? Entonces, creo que el tema de los egos es un tema muy importante en los grupos, ¿no? ¿Qué les parece ese tema? Vuelvo al tema del ego. Sí, lo conversamos con Ana muchas veces, y ella me conoce que verdaderamente el ego en ciertas profesiones es una patada en contra, como se dice, ¿no? Porque si vos no sos sumiso con la persona que sabe mejor que vos y no te adaptás a respetarlo, esa persona en un momento se te da vuelta. Ya que sabés tanto, hacelo vos. Y te quedás vos con una mano adelante y otra atrás porque vos no lo sabías y no nunca lo respetaste al otro que era el que sabía. Entonces, si convivís bien con esa persona, te va a ayudar en cierto momento. O sea, olvídate del ego. Pero es una profesión, y la artística y la cinematografía, en donde siempre se está rayando con eso del ego. Uno se cree que la sabe toda. No, no la sabes toda. Es imposible. No sos un genio, no sos Dios. Algunas cosas te va a fallar, y hay otra persona que se especializó en eso. Respetala. Bueno, es mi punto de vista, como digo siempre, ¿no? Y eso se lo tratamos de inculcar al alumno, que por más que haya ido a la escuela es algo que vos te recibís como un nivel educacional, pero la práctica a veces es mejor que solamente lo que leíste en los libros. Hay docentes, que a veces lo comento yo, docentes que son docentes de escrituras, de libros, y se basan en la experiencia del que escribió el libro. Y lo lindo es haber leído ese libro y después llevarlo a la práctica. Uniendo las dos cosas, estás en condiciones de ser un docente. ¿Se entiende lo que digo, Alfredo? Sí, 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 Ana, totalmente. Y es así, es habla, así. Ana, no me dejes hablar a mí. No, pero es eso, qué sé yo, es un... En todos lugares, digo, en todos los laburos, en todas las relaciones, hay egos que tienen que ver, no sé, con la individualidad de la persona, calculo. Y a veces se pone complicado, pero uno en los laburos que va a hacer, o yo me lo pienso así a veces igual con productoras con las que he laburado mucho tiempo y no te pagan nunca y demás, sí, terminás enroscado queriendo matar a alguien, pero digo, en una publicidad, en un corto, en algo más cortito y esporádico, yo no voy a hacer amistad, la verdad. Sí pretendo llevarme bien con todo el mundo, y sí voy con mi equipo, con mi coraza, tipo, no voy sola a meterme a un lado que no conozco. Voy con todos los que más puedo y con los que puedo confiar y delegar.
pero a los que tienen mucho ego, yo me los dejo pasar, y todo eso me lo enseñó Rodo. Digo, yo tengo la fortuna de ser la directora de fotografía que soy, la docente que soy, porque cuando terminé mi escuela en el ENERC, un día le fui a pedir, me había ido a Brasil a filmar, había pegado igual unos laburos en Polka, unos laburos interesantes para mí en esa instancia, y volví, me fui siendo la mejor y volví, no sabían ni quién era, así, 2 meses. Y volví y le fui a pedir trabajo a Rodolfo con una amiga, Rodolfo siempre se acuerda, con Marina Gittelman. Rodolfo daba clases en el ENER, estaba dando, creo, electricidad y no me acuerdo si era fotografía o cámara, creo que fotografía era incluso, después empezaste a dar cámara, Rodo. Sí. Y yo me autopropuse como la adjunta, y yo le dije, yo te voy a acompañar y te voy a seguir. Y Rodo, con toda su generosidad, no solo aceptó la propuesta de que sea su adjunta, sino yo puedo decir a esta altura, después de todos estos años, que me ha querido y como si fuera una hija, y me ha educado con los valores más importantes para mí, que tienen que ver con la amistad, con la solidaridad, con el esfuerzo, con la consecuencia con el otro, con ser generoso y compartir el conocimiento, porque cada uno con ese conocimiento puede hacer lo que se le dé la gana, y eso no te empaña vos en compartir lo mejor que vos tenés. Y siempre nos ha presentado en todos estos años como compañeros del Rodo, ¿entendés? O sea, una locura, Alfredo. Así que yo solo tengo generosidad como no solamente para con Rodo, sino para con la vida, en el sentido de decir que sí, hay un montón de ego dando vuelta, ni me importa. Me manejo con los que me dan otra cosa. Y por eso nos llevamos tan bien y nunca tuvimos ni un sí ni un no, Digo, desde que nos conocimos, con él, con Marce y con Romy, que en su momento fue nuestro alumno y ahora es nuestro compañero, siempre fue para adelante. Digo, nunca tuvimos una discusión así de que alguien, no sé, hubiera hecho algo. Digo, nos confundimos todos y nos seguimos confundiendo. De hecho, antes de hablar con vos, decíamos con Roche, Ana, tenés que hablar más despacio, porque algunos te entienden y otros no. Digo, nos seguimos corrigiendo al día de hoy. Y este contenido es así. Ana, y Alfredo, hay un dicho, muchos años, no hay mortaja con bolsillo. Y tampoco hay mortaja con lugar para los libros y conocimiento. Entonces, mientras vos en la vida podés esparcir lo que sabés, porque no te lo vas a llevar, eso es mucho más agradable, porque la otra persona te lo va a agradecer. Sí, la verdad que sí. Y si la otra persona, que nos ha pasado a nosotros, tenemos compañeros que de golpe y porrazo se te suben arriba de los hombros y son ellos los que son los dueños de la cosa, y dejalo. Cada cual tiene su posibilidad y nosotros seguimos y hay otros que ya no siguen más. O sea que, viste, es así, la vida es así. Si vos das, recibís. Sí. Si no das, no recibís nada. Es cierto, yo cuando yo fui a Argentina en el 2014 a estudiar al SICA por un amigo que conocí en Lima, que estudió audio. Entonces me dijo que el SICA estaba bueno, agarré mis chiches, un poco de plata, y con Úrsula, con mi mujer hasta ahora, me fui a Argentina y bueno, me inscribí acá en Lima, me acuerdo, con Tato, ¿no? Con Tato. Y nada, el primer día, me acuerdo mucho el primer día de clases, ¿no? Allá haber ido al SICA y el primer día de clases con tantos chicos. Y me acuerdo del amigo colombiano, no sé si se acuerdan ustedes del amigo colombiano, que llegó con su mochila, que recién llegaba, estaba feliz. Para los colombianos, para los peruanos, fue algo nuevo ese tipo de educación, así tan buena onda, tan de tomar su mate y todo eso. Yo lo disfruté mucho, porque al mismo tiempo eran conocimientos muy duros, muy fuertes, sí. mucha matemática, ángulos, velocidades, y en verdad me gustó bastante, y pude aprender, y no fui el único que dijo qué buena onda, ¿no? Qué buena onda poder tener estos profesores, ¿no? La verdad que sí es cierto, ¿no? Lo tengo que
se los tengo que decir, ¿no? Acá se ve, es diferente la educación por acá. Pero es importante, yo entendí también que es importante formar un grupo, una familia con tus amigos, con los que trabajas. Es importantísimo porque en rodaje los primeros días son bonitos y después todo está mal, y si no tienes una buena relación con los demás, Se pone duro. se van las cosas de las manos. Yo entré una vez, les cuento también otra historia, después yo fui DF en una película de Cynthia Glesser, que es una directora uruguaya independiente. Ella me habló para hacer DF, yo le dije un precio, le dije unas condiciones, pero ella no le gustaron. Arrancó el rodaje con otro grupo, y un día, creo que la tercera jornada, la dejaron plantada, se fueron todos. No, no concordaban con sus ideas, bueno, no sé. Y ella me llamó, y bueno, yo entré solo, pero digamos que puse el hombro para que la película se dé, ¿no? O sea, me parece que ya ser director es bastante difícil, directora más difícil aún, ser productora, directora, actriz, y ya tenía un poco de material, ¿no? Entonces, sea lo que quieras hacer, yo me pongo a tu servicio, ¿no? Y lo hicimos, me cargaba en la espalda, en la mochila, me cargaba la 60D, dos luces, dos trípodes, bueno, ND, un par de gelatinas más, los cables, y el trípode me lo ponía en una mochila y me iba a Villa Lugano todos los domingos, ¿no? Entonces hay un sacrificio también, es importante saber que no todo es diversión en el trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué opinan ustedes de esto? Es armonía, es amistad, es buena onda, pero también es sacrificio trabajar por lo que a uno le gusta, ¿no? Mira, hubo un momento en la vida de cada uno y especialmente de los directores, director de fotografía, director de arte, qué sé yo, en donde estás muy ligado a la película porque la tomás como si fueras tuya. Eh, y si vos analizás en un largometraje, estás más con la gente de filmación para llevarte bien cuando termina el día de filmación y viene la noche y tenés que salir a cenar y cosas por el estilo, y si compartís el hotel, y no digo que compartas la habitación, pero a veces compartís la habitación porque la producción estás en un lugar muy, muy pobre y no hay hoteles y tenés que ir, como nos tocó, en la casa de una persona que se prestó a dar un par de habitaciones para el equipo de la filmación. Entonces pasas más tiempo con esa gente que con tu propia familia. O sea que si no guardas eso, se va a romper esa armonía que tiene la filmación, y cuando termina la película, nos ha pasado a todos, hay gente que está aislada por completo porque no se adapta, y esa gente es nociva para la filmación. O sea que sí, la armonía esa, especialmente en lo... Porque cuando estás en un decorado, termina el decorado y cada cual se va a su casa. Pero cuando estás en un exterior, ahí la cosa cambió. Entonces, si no armas un buen equipo para salir a un exterior, lo vas a sufrir en la filmación. Eso es una cosa básica que hay que entender. Prefiero llevar una persona que no sea lo tan capaz que necesitaría, pero es una buena persona que comparte, en vez de llevar uno que, como decíamos anteriormente, tiene un ego porque es un gran profesional, pero verdaderamente no sabe convivir con el resto del equipo. Entonces, para que no se rompa esa armonía, prefiero tener un sacrificio en hacer algo, a lo mejor que yo confiaba en la otra persona, pero y esta a lo mejor no es tan capaz, pero lo hablamos, lo solucionamos y seguimos adelante. Pero termina la filmación, como te decía anteriormente, vamos a cenar y todo es una armonía. Y en vez con el otro yo sabía que no iba a ser una armonía porque ya tenía experiencia. Entonces,
hay ciertos momentos que uno elige una persona para un decorado y una persona para un equipo que sale exterior. Hay tantas cosas, mirá, que no están en los libros y que uno lo sabe por haberlo vivido, como te decía antes. Puede ser un docente de haber leído libros y sabe mucho, pero si no filmaste, no le podés enseñar al alumno un montón de cosas. ¿no? Mucha gente piensa que el director de fotografía es el que agarra la cámara, ¿no? ¿Cuáles son las fases, digamos, para llegar a ser director de fotografía? Yo me acuerdo que reflectorista, comenzamos con data manager, ¿no? Foquista, asistente, y vamos así, ¿no? Cuénteme un poco cómo es la forma, cómo comenzaría, cuál sería el ABC primero. Yo hablé un poco de las luces, que es importantísimo, el número guía. Saludos a Salvador Melita. No sé nada de él tampoco, pero me acuerdo mucho. Cuénteme cómo va cómo es la formación, cuál es el ABC, o sea, aparte de la luz, de la electricidad, de la obturación. Rodo fue el que armó los cursos del CFP y que independientemente que ahora les hayamos en todos estos años agregado el contenido digital y actualizándonos con las diferentes cámaras y demás, digo, el curso lo armó Rodo, así que contales todo cómo fue tu planificación, que al día de hoy nos parece a nosotros que es esto, es la evolución de cómo uno debiera empezar a comprender desde cómo ver los ojos con los conos y los bastones, como punto número 1 para saber un ser humano, cómo comprende los estímulos de luz y color, hasta lo máximo de todo, que es lo que vos decís, la pos y lo que fuera. Pero bueno, el creador de toda esta dosificación es Rodo. Cuando se empezó el curso ahí en el sindicato, el curso de dirección de fotografía. Y recuerdo, como dice Ana en este momento, que una de las cosas básicas, digo, bueno, pero los que se anotan en el curso tienen que hacer primero el curso de reflectorista, o si no es primero, paralelo, porque no, yo no me voy a poner a enseñar lo que de alguna forma estamos haciendo en dirección de fotografía, pero vamos a darlo por sentado que se sabe. Claro. Y entonces, si no haces el curso reflectorista, hay un montón de cosas, como hablamos anteriormente, de eso de la ley inversa al cuadrado, del tipo de luz, de la temperatura, color, que uno lo da por sentado, que lo sabía el otro. Pero cuando empezaste en un curso y te dice, pero ¿y eso cómo es? Y tenés que parar para explicarle eso a esa persona, chau curso, se deterioró porque hay otra persona que lo sabe. Entonces se va a aburrir de que estás explicando algo que ellos ya saben. Entonces pasamos. Todos tienen que pasar por ese curso. Y cuando empiezan el curso con nosotros, ya tienen un conocimiento básico y eso ayudó mucho a los cursos. O sea que ahí armamos el curso. Empieza con Data Manager o segundo de cámara, o sea que es el que manipula el material fungible en el caso del negativo celuloide o de las tarjetas digitales o discos en raíz o lo que fuera, por eso es segundo de cámara Data Manager. Ahí uno tendría que tener todo, hoy por hoy, el conocimiento tendría que saber computación también, porque hoy por hoy que trabajamos con distintas tarjetas y discos de estado sólido, vos tenés que saber lo que es un bit, lo que es un byte, lo que es la compresión de archivos, los códecs, los formatos, algo de edición tenés que saber, o de DaVinci, o de Scratch, o de Premiere, como para poder ingestar el material. No te digo editarlo y corregirlo, pero digo mínimamente como para un data manager tiene que saber no solamente tener un ordenamiento tal que no pierda absolutamente ningún clip ni nada, sino saber cuánto pesan, el tamaño que tienen. Después sí el foquista, que es el responsable absoluto de la cámara, como decíamos, y es el que no solamente va a realizar los siteos, sino el que va a proponer una propuesta de foco en cuanto a cómo se vean toda esa película, ¿no? Con un foco selectivo, profundidad de campo y que tiene que ser mucho de óptica, mucho de lentes, mucho de todas las cámaras habidas y por haber. Después está el gaffer o jefe de eléctricos, que es el mano derecha del director de fotografía, que si es gaffer va a tener conocimientos estéticos, entonces va a saber
fotometrear, vas a ver de instrumentos, monitor de forma de onda, vectorcopio, para poder ir pispeando y decirle al DF cómo están los monitores, o sea, además del armado y de la dosificación de la puesta, y mucho de electricidad, ¿no? Que es lo que sabría un jefe de eléctricos que no tiene conocimientos estéticos. Esa es la diferencia entre un gaffer y un jefe de eléctricos. Todo esto es como un resumen mínimo de lo que tendría que saber, porque hoy por hoy hay otros roles muy importantes como el TID o el DIT, el técnico de imagen digital, el Digital Image Technical, que es como un nexo entre el colorista en la postproducción y el director de fotografía. Entonces que hay algunos deberes y responsabilidades con el foquista que son bastante parecidos, pero sin embargo este edit, incluso en vivo, en rodaje, puede, en distintos monitores, por más que se grabe una curva logarítmica, puede ir aplicando LUT para que, no sé, el comercial de tal cosa, de Pucho Malboro, el rojo sea el rojo perfecto de Malboro. Entonces en set va haciendo eso, que va a ser la corrección que va a hacer el colorista después. Y bueno, y todo esto sería el tramo final, termina con el colorista, que lo ideal sería que el DF sea colorista también, no como para que corrija su material, pero sino para que tenga la noción y la concepción de cómo trabajar en rodaje, sabiendo lo que va a pasar en la post. Entonces, todos estos caminos son el camino hacia la luz. Y cuéntame, el tema del lenguaje cinematográfico. La vez pasada hablaba con un director de acá, Miguel Miyashira, y le decía, ¿qué se necesita para ser un director o un director de audiovisual, ¿no? Y me decía, tienes que tener conocimientos mínimos de todo, de arte, de esto, del otro, y tienes que de todas maneras saber lenguaje visual, primer plano, plano contra plano, plano tal, plano. Y yo le decía, ¿pero eso lo sabe la gente común? Y me decía, no, la gente común no lo sabe, pero todos esos planos tienen un lenguaje, ¿no? ¿En qué momento se aplican los planos, plano amplio, plano medio, plano corto? ¿Eso también tiene que decirlo el director de fotografía? ¿Lo tiene que sugerir? ¿Cómo funcionaría este lenguaje? ¿O es el director mismo quien dice, quiero un plano amplio toda la película, quiero un plano corto? ¿O el director te dice, quiero una película que me haga sentir presión, una película que sea tranquila, contemplativa, ¿no? Esto, entre la idea del director y el director de fotografía, ¿sale el lenguaje cinematográfico? ¿Cómo funcionaría eso? Si no fuera así, que lo supiera en la preproducción, no podés armar el libro de filmación. Y mirá si tendrá que ser, porque vos confías en el foquista, confías en el camerama y confías en el director. Pero nos ha tocado que hay muchos directores que son paracaidistas. ¿Qué quiere decir? Que no hicieron la carrera, que cayeron ahí por X motivo político, de dinero, cayeron y tienen la posibilidad de hacer una película porque le quiere ofrecer un papel importante a una actriz, ¿no? Así, para que se entienda un poquito, entre comillas, qué es lo que quiere decir esto que estoy hablando. Pero verdaderamente no tiene mucho conocimiento para ser un director de la película. Entonces, el camerama y el director de fotografía son los que tienen que ir a guiarlo. Entonces, si pone este plano y después puso un plano ceñido y después sale un plano amplio, ¿cómo lo vas a compaginar? ¿Cómo lo vas a montar? Entonces le decís, mira, poner un intermedio o poner un insert para que el espectador encuentre algo y después pasó al otro, que pasó una fracción de segundo, pero lo suficiente para justificar este cambio de plano. O entró por la izquierda, salió por la izquierda, no, pará, entró por la izquierda, tiene que salir por la derecha. ¿Y cómo entra ahora? Y por el mismo camino que antes, si salió por derecha, tiene que entrar por izquierda. Cuando pones el plano y cambias el eje, si no lo sabe el director y el camerama y el foquista, no lo podés corregir. Y después el montajista dice, ¿qué sabía el director de fotografía que no le dijo esta burrada? O sea, es para que entiendan que de alguna forma el director de fotografía tiene que saber un poquito de dirección,
un poquito de montaje. Además, el director tiene que saberlo todo eso. O sea que es muy importante tener en la mente que un director y un director de fotografía tiene que saber muchas cosas, no solamente poner una fotografía estética que porque soñó con esto. No, pará. Sos un técnico, sos un director en potencia, porque de alguna forma vos no la dirigís la película, pero podés corregir si hay una equivocación antes de filmarlo o de grabarlo. Si no sabes eso, estás fallando. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Era una pregunta con truco, porque, ¿por qué? Porque la gente piensa que es eso, ¿no? Que muchos directores paracaidistas, como le llamas, eh, llaman a un director de fotografía que venga ese día, porque ya tenemos todo y ven, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer un plano corto con la cámara. Entonces, justo te quería preguntar sobre ese tema, ¿no? Yo siempre hago esta comparación. Digo, hay escuelas de fútbol y hay escuelas de arqueros también de fútbol. No sabía que solamente se dedican a entrenar arqueros de fútbol. Pero no hay escuela de capitán de fútbol, ¿no? Y yo creo que un director es un capitán. Entonces, pueden haber escuelas de realización que te enseñen una u otra cosa, pero hablando con uno de estos directores peruanos, se me da el nombre, pero bueno, me decía, yo, director, sé de directores que se ponen a llorar, que no pueden con la filmación, que no les da, y tienen que reemplazarlo a alguien al otro día, ya lo levantan, le echan un poco de agua y sigue, porque no pueden con la presión del grupo, no pueden con... Qué difícil es ser director, decía, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que en realidad hay una escuela de dirección o cómo funcionaría esto? ¿Cómo se llega a ser director? Hay. Es uno de los grandes problemas que tiene la escuela donde estamos nosotros. Está la carrera de realizador En el en la ENEP. ENER. Pero ¿sabés lo que falta? El asistente de dirección. No hay asistente de dirección. Y ahí es donde se encuentra un grave problema. El director sabe un montón de cosas, pero si no tiene un asistente que le ayude y que haga el plan de filmación, pasa eso que decís vos. Van al día de la filmación y por ahí se encuentran agobiados porque no saben para dónde agarrar. Porque no planificaron y porque el director necesita un asistente. Y hay muchos asistentes de dirección en la vida cinematográfica que han tenido la posibilidad, pero vos sabías muchas cosas para aconsejar al director, pero han sido directores y no han tenido éxito, porque es muy distinto colaborar y ser asistente, pero el que decide es el otro. Vos planteás las dificultades como asistente, solucionás un problema, entre ellos la citación del actor. Le decís, este actor, mirá que este actor tiene este problema, yo lo voy a buscar. Yo tenía amigos asistentes de dirección que se pasaban a lo mejor a las 4 de la mañana ir a buscar a un actor porque sabía que si lo dejaba llegaba medio beodo al otro día. Entonces sabía mucho de la vida de ciertos actores para evitar un problema. El director no estaba en eso. Y al día siguiente venía el actor y era un despiole terrible en la filmación. ¿Por qué? Por no haberlo previsto. O sea, es muy importante en una escuela de dirección que haya una escuela paralela del asistente de dirección. Y eso es lo que está, y lo hemos tratado de hacer, al menos yo, porque esto que te estoy hablando lo he puesto en la mesa de coordinación, que ahora estoy haciendo coordinación en la ENER, de lo que es importante un asistente de dirección. Y aquellos directores que dan como profesor, pero tuvieron experiencia de filmar, dicen que sí, que es la verdad.
Yo no dirigí nunca dirigí comerciales o documentales, que es muy distinto a un largometraje, pero los directores de la mente aseguran que sí, que es importantísimo el asistente de dirección. Y esa es un tema de, digamos, para llegar a ser director, aparte de saber, digamos, yo sé hacer esto, yo sé de audio, los micros, yo sé tal, las cámaras, yo sé de guión, sé algo de producción, sé algo de dirección de actores, pero si no está el asistente de dirección para ordenar todo eso, no funciona, no funcionaría. Entonces, digamos que el asistente de dirección sería el nexo más cercano con el director de fotografía, más que con el director. No, ni Es, tanto tampoco. Yo igual no, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que el director de fotografía tiene que estar pegado al director, pero pegado. Hay directores y directoras, hay algunos directores que están mucho con los actores y vos tenés que estar súper pegado, obvio, con el asistente de dirección. Pero digo, hay que estar con el director, porque el asistente de dirección está resolviendo, es el que, para mí igual el asistente de dirección es el que más sabe el director mismo. Es lo que dice Rodo, es el nexo entre el equipo técnico y el director primero, ¿no? Digo, el resto del equipo no va a hablar con el director, va a hablar con el asistente de dirección. Ahora, el camarógrafo está pegado al director porque son los ojos del director. Hay como distintos tipos, pero para mí hay que estar pegado al director. Y a mí me parece más importante, no sé si más importante, pero igual de importante en todo caso que todo el conocimiento que tenga el director es que tenga algo para contar. Porque digo, en definitiva, si se arma un buen equipo y todos los cabezas de equipo hacen su rol, ¿no? Digo, el director de arte, el sonidista, el montajista, el DF, todos hacen su rol. Lo más importante en definitiva es tener algo para contar, porque digo, vos podés saber un montón y no tenés nada para contar, y bueno, te está sobrando el equipo, ¿no? Entonces, para mí lo importante del director también es esto, o por lo menos lo que a mí me motiva a laburar con distintos directores, es tratar de ayudar a que con el conocimiento que tengo poder ayudar a interpretar lo más parecidamente posible lo que ese director o directora flashearon en un momento, ¿no? Pero lo que más me interesa de todo siempre es lo que quieren contar, más que lo que sepan. Porque si saben poco no importa, yo los reayudo. O sea, cuando el proyecto me gusta, te reayudo, voy con vos a la muerte, ¿no? Digo, prefiero eso que no sepas y yo ayudarte a laburar en otras cosas, que se sabe un montón, pero estás vendiendo espuma, jabón, no sé. sí, lo que dice Ana es, en una filmación, el contacto más estrecho es el director de la película y cameraman. Claro. Y el director de fotografía en la preproducción y cuando de alguna forma preparaste la película ya tiene la idea de lo que tiene que hacer y directamente no estás todo el día pegado al director, pero cualquier cosa, el que decide es el director, entonces el asistente puede ayudar a preparar la toma. O por ahí el asistente te dice, mira, Rodolfo, que hoy pasa esto, esto y el otro. Es comunicación, pero después que decides el director y vos tenés que convencer o ser convencido por el director de la película. Pero la estrechez va a ser entre el cameraman y el director, porque acepta o no acepta el plano que le puso el cameraman en ese momento. O sea que hay conexiones estrechas y hay otras que son un poco más ambiguas. Y les quería preguntar, hemos hablado mucho del equipo técnico, ¿qué opinan de los actores, de los que son que vienen de teatro, que han tenido alguna instrucción frente a cámara o que no saben? Cuéntenme de los actores. Mira, hay algo que lo cuento yo en las filmaciones. Es muy distinto un actor que está acostumbrado cinematográficamente a un actor de teatro solamente. Ponete la idea esta. El actor de teatro tiene que hablar para una platea o un pullman
de personas que están a 30 metros del escenario. Entonces los movimientos no podés mover los dedos solo. En una filmación haces un primerísimo plano y se notan los movimientos del dedo. Entonces tampoco te escucha, por más que tenga micrófono en la sala. Entonces todo ampuloso. Cuando es actor de teatro tiene que hacer una filmación, cuando le pedí, mira, una expresión de tu rostro de tristeza, alegría o preocupación. El tipo va a hacer gestos ampulosos y el director ahí empieza, te digo porque lo hemos vivido, no, pará, y 1, 2, 4, 5 tomas, pará, suspendamos un poco, tomen un descanso, se lo lleva al actor a un lugar determinado para hablar tete a tete, ¿eh? Y cuando vuelve, ese actor de alguna forma lo ves que está contraído, nervioso, no es lo que tiene que hacer. O sea, eso es una gran diferencia de experiencia cinematográfica, que se sabe dónde se tiene que poner y por ahí te pregunta, ¿qué lente tenés? Y según el lente que tenés, sabe cómo tiene que actuar. Otro director de teatro, actor de teatro, no tiene esa idea. El cinematográfico sí, porque sabe cómo es la filmación, o estudió, o por experiencia, pero hay una diferencia. Eso es cuando uno de alguna forma sabe con qué actor tengo que trabajar. Tanto el director de fotografía, el cameraman, como verdaderamente el director de la película. Y Rayen, ¿a ti qué te ha pasado con actores no de, digamos, que son de, ¿te ha pasado alguna cosa así simpática? Yo tuve la fortuna de trabajar con un montón muy conocidos, por ejemplo, Chunchuna Villafañe, que era una persona que sabía de luz. Hacíamos, por ejemplo, en un momento un programa que era el Gourmet y otro que se llamaba Glow y Glam, o Estilos, y ella sabía que se tenía que iluminar de frente para que la piel le quede perlada, tornasolada, y no quería luces del costado que le vayan a delatar los pelitos, los granitos, las arrugas. Entonces, haber tenido la experiencia de laburar con ella, me conmovía cada vez que iba al rodaje. Y hacíamos un programa que era de cable, digo, no te estoy hablando de la película, estoy hablando de una producción. Digo, hay actores que me han llegado a conmover a punto de lágrimas, y que he reconocido esto mismo, ¿no? Que todo el oficio que han tenido y que lo llevan a práctica y que se plantan en eso. Bueno, he tenido situaciones maravillosas como esta que te cuento, que es un placer laburar con alguien que sabe de luz, por ejemplo, ¿no? Porque te ayuda, porque vos le decís, fíjate que manejé esta zona de 2 metritos cuadrados donde necesito mantener ese diafragma y no puedo por el lente, por la luminosidad, manejate acá, y te hacen caso y se manejan ahí, y saben que vos ese concepto lumínico que armaste, lo armaste para engrandecer su actuación, ¿no? Su caracterización, su actuación, su personaje. Entonces ellos reconocen eso y se puede trabajar re bien a la par. Y también me ha pasado con otros, por eso me reía, que hablando del ego, mamita querida, yo he escuchado en rodaje, venía a hacerme masajes a los pies porque tengo frío. Cosas así, está bien, en un exterior noche, digo, está bien, en situaciones, pero digo, he escuchado cada cosa, también que si para un poco, si salimos de acá y todos nos tomamos colectivo en la esquina. Lo que es cierto es que los actores son la materia prima, entonces un productor nunca va a decidir entre echar a un actor por más ínfulas que tenga y por más berretines que tenga, porque ya tiene la mitad de la película filmada, y volarte a vos y contratar otro DF. Entonces, como dice Rodo, ¿no? Uno tiene que andar ahí haciendo una ginga entre todos, tratando de trabajar a la par, teniéndoles respeto, tratando de no confundirlos, ¿no? Como para que el actor sepa también que solo tiene que escuchar al asistente de dirección, porque a veces le habla el foquista, le habla el DF, le habla el gas, y el pibe le está haciendo caso a un eléctrico. Entonces digo, también es que uno tiene que ubicarse y ayudar al actor a que pueda dar lo mejor. Pero bueno, es como todos, ¿no? Es como, como en todos los rubros, pero los actores son especiales, podríamos decir. Sí, yo me acuerdo que sí me ha pasado también el tema
el actor de teatro, yo siento que el actor de teatro le es muy difícil el cine. Yo estaba trabajando recién en un canal y una de las chicas era de teatro y saltaba por todos lados, le decía, no, estos son tus lugares, no salgas de estas líneas, ¿no? Le ponía hasta las marcas. Pero a la hora que bailaba y saltaba, se olvidaba de todo, ¿no? Hay gente que Sí, es debe ser muy difícil difícil. también. Debe ser muy difícil, debe ser muy difícil. Tiene que manejar, digamos, los espacios invisibles, les es complicado, ¿no? No es tan difícil. Y algunos sienten que los reprimen, les reprimen, ¿no? Porque dicen, mueve Es la que boca seguro. así, nada más. Y no, pero Por tengo que hacer. eso, por eso en la escuela de cine hay una carrera para manejar actores, Dirección de actores. dirección de actores, porque es esencial y primordial en lo que estamos hablando nosotros en este momento. Y aquí hay gente que actúa en teatro solamente, gente, actrices y actores, y van a una academia de teatro y no es de cine. Por eso hay una especialidad que es dirección de actores en la carrera cinematográfica. Sí, sí, es súper, súper importante. Y bueno, ya para terminar la entrevista, porque ya estamos casi en 2 horas, igual ahí viene Roger. Miren, vengo con visitas. Hola, qué Oh, linda. Zuleika con ustedes, Yarita Zuleika. hola, no sé Hola, si nos ves Zuleika. en la pantalla, pero Sí, bueno, sí, lo está hola. viendo. Le estaba gritando al hermano, digo, pobre el hermano, lo fui a rescatar, lo fui a liberar, que su papá ya se fue. Sí, sí, ya estamos con la hora. Le iba a dar la última pregunta, que es, algún chico, cualquier persona que diga, yo quisiera ser director de fotografía, ¿no? ¿Qué se necesita para ser director de fotografía? ¿Qué es lo que uno tiene que tener adentro? Es una pregunta un poco extraña, ¿no? Porque, a ver, la vez pasada vi la prueba para entrar a Berkeley, a la Academia de Música, y te ponían pruebas, que cómo te sonaba esto, si triste, si no, te ponían progresiones musicales para ver si eran las mismas, entonces ver un poco tu oído y tu memoria musical, ¿no? Aparte, también siempre hago este chiste, que un tipo se va a la academia de árbitros de fútbol, toca la puerta, entra y dice, bueno, señor, me quiero inscribir. Le dicen, bueno, está todo bien, a ver, pase por acá, oiga, sorete, idiota, tonto, y comienzan a insultarlo al tipo, ¿no? Y el tipo dice, señores, ¿por qué me están insultando, no? Y dice, ¿sabes qué? No tienes condiciones para este oficio, mejor ándate. Entonces, Dejaste popular volar. entonces, un poco basándome en esas dos historias, un director de fotografía, alguien que diga, a mí me gusta la cámara y me gusta el cine, quiero ser director de fotografía. ¿Qué más hay que tener? Ah, yo creo que tenés que ser una persona muy observadora, porque en pequeños detalles poder distinguirte del resto. Después sentir la historia. Y cuando sentís la historia, de alguna forma porque viste una película, decís, ¿por qué en esta película la iluminación o el contraste que tiene no me agradó? Porque yo lo haría de otra forma, porque el actor está desesperado, y parecería que sale de una fiesta, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si yo tuviera la oportunidad de hacer, me gustaría que esto fuera de esta forma. Y empezás a sentir cosas, o sos una persona que te gusta, pero esto no es la realidad, porque la realidad, yo conozco este lugar y la realidad es muy distinto, se vive de otra forma. La luz del día en estos lugares no es así y esto está modificado. Entonces sos un director de fotografía que sos muy naturalista, muy de copiar la naturaleza, o sos efectivista, que te gusta hacer muchos efectos. Y bueno, ¿en qué épocas vivís? En esta época se usa mucho de efecto. Y bueno, tendré que acostumbrarme, porque si no, en la película muy naturalista, no van a decir, pero es una fotografía que como si yo sacaría la foto. No existe el director de fotografía. Entonces, es también en la época que vivís. Y después tenés mucha información, si te gusta, ciertos pintores, como es, porque eso lo puedo llevar
llevar a la realidad, saber cómo en aquel siglo hacían los cuadros y que me sirven a mí de base como para hacer algo parecido. Y Ana ha puesto un montón de ejercicios copiando a algunos pintores famosos. ¿Por qué? Porque tenés una base sólida que lo hacían con el pincel, con la luz, y daban expresión a ciertos cuadros y que sirven como orientación para un director de fotografía novato. Ana, ¿no es así? Tal cual lo estás diciendo, Rodo. Me parece que también uno tiene que ser inquieto, sea director de fotografía o elija lo que quiera hacer. No tiene que ser conformista, tiene que ser... Lo más importante es lo que dijo Rodo para mí, que tiene que ver con la observación, ¿no? Ser una persona que le guste observar y aprender de su oficio y del resto, ¿no? De estar todo el tiempo queriendo investigar, de pintura, de películas, tenés que ver cine, tenés que ver pinturas, tenés que ver esculturas, tenés que ser callejero. Digo, no me imagino un director de fotografía pacato tomando el té a las 5 de la tarde. Qué sé yo, tenés que ser un... Y te tiene que haber pasado todo, tenés que, algún día de tu vida, tenés que haber tenido hambre también para saber lo que es esa sensación para el día que te toque, a través de la luz, tratar de contar eso, qué sé yo. A mí me parece que director de fotografía o técnico en sí, siempre tenés que tener ganas de evolucionar, de conocer, de no estancarte, de seguir investigando. Digo, Rodo hizo un curso la semana pasada de iluminación en exteriores, ponele. Digo, me acuerdo cuando salió la Red One, también a la semana estaba haciendo el curso de Red One, ¿no? Y Rodo podemos decir Sí. que es director de fotografía hace 1000, de gaffer hace 1000, y se sigue nutriendo. Bueno, eso es para mí lo que uno tiene que hacer, tener ganas. Alfredo, me acuerdo que cuando daba clase le decía a los que iban a ser futuros directores de fotografía, le digo, ustedes tienen que ser muy observadores. ¿Y cómo ser observadores? Ustedes cuando abren los ojos ya están observando cosas. Observa la luz que tengo en la habitación. Si está abierta la ventana, si está abierta la cortina, todo eso en un momento lo vas a tener que representar y tenerlo grabado en tu memoria. Si voy a desayunar y voy a la cocina, si la luz entra o no entra del sol, y eso lo registras. Para el momento que te toque hacer algo similar, buscas en tu memoria y lo tenés. ¿Por qué? Porque fuiste observador. Si no le das importancia a lo que vivís todos los días, no vas a tener puntos de referencia. La vida te enseña a tener esos puntos de referencia. Tenés que ser observador. Yo con eso quiero decirte la síntesis, porque digo que tenés que ser observador. Buenísimo. Es cierto todo lo que dicen, obviamente, y saco mucho de otras entrevistas porque también dicen lo mismo, ¿no? Dicen, hay que mirar el cielo, no puedo, me decía, Miguel Sile me decía, los chicos andan así, mira alrededor, mira, si no te conmueves con la luna, si no te conmueves, ¿no? Y a mí me pasa eso, a mí la luz me modifica, un día sin sol o cierta iluminación me pone nostálgico, la luz me afecta directamente a mí, yo siento eso. Según el color del día, el color de la luz del foco, si me ponen un LED o algo así, los LED nuevos estos que me producen náuseas, por ejemplo. Perdón, esas luces muy baratas que hay ahora, que son como azules, es la luz del espacio, eso, la luz de alguien, no sé, entonces a mí no lo siento natural y prefiero la luz. Entonces también siento que el director de fotografía tiene una relación de amor y odio con su ambiente lumínico, ¿no? Te afecta directamente, a mí me afecta mucho directamente. Y bueno, y ya para terminar, lo que decís es algo físico que a muchas personas le produce. La radiación ultravioleta es nociva, ¿eh? Por eso de alguna forma hubo una época que los actores americanos se quejaban de los HMI, ¿eh? O sea que
De ahí empezaron a colocar ciertos filtros y cambiar la temperatura, porque el HMI crudo no era de esa forma, tenía mucho más de 5.700, estaba alrededor de los 6.000, o sea que era más una luz ultravioleta que no una luz copiando la naturaleza. Y la naturaleza no es tan azul, que la representamos azul, porque de alguna forma hay que marcar la diferencia, pero no es así. Para eso, de alguna forma, uno aprende lo que es temperatura-color, ¿no es así? Bueno, Alfredo, lamentablemente te Sí, tengo que abandonar yo. igualmente, igualmente estamos en la hora y la verdad que ha sido para mí una charla que ha durado 20 años. Estoy muy contento, feliz. De verdad, cada segundo ha sido hermoso. Estoy contento de verlos, súper contento de escucharlos y nada, estos videos que hago son en realidad para mí, con gente que estimo, que quiero, y para y los cuelgo por si a alguien le importa, ¿no? Tengo muy pocos seguidores, pero a veces alguien me escribe y me dice justo lo que estaba buscando y es eso, ¿no? Entonces, por eso es que la charla se da así, no estoy buscando ninguna movida, lo único que busco es este tipo de información que ustedes me han dado, ¿no? Que creo que es lo más importante para alguien que quiere ser DF, ¿no? ¿Sí? Así que les agradezco muchísimo y les quería mostrar algo acá. Esta es la cámara con la que les tomé la foto. Todavía la tengo. Sax. Yo Todavía la tengo. Qué lindo. la tengo todavía. Todavía la tengo, todavía la tengo. Así que, nada, es una cámara especial, muy especial para mí. Gracias por su tiempo y nada, espero verlos otra vez, o si no nos conectamos por Zoom otra vez, o no sé. Igual, Acá nos encontrás. En muchísimas principio te vamos gracias. a mandar ya estos días Cuando quiera, el cuando enlace quieras, de las Alfredo. clases para cuando quieras entrar, ya nos estás viendo ahí en acción. Genial, genial, gracias. A mí sería genial para mí, la verdad, gracias. Les agradezco mucho, un gusto verlos, los quiero mucho, les mando un abrazo muy fuerte. Abrazos gigantes, Alfredo. Nosotros lo mismo. Yo especialmente a esta altura de mi vida me agrada mucho que una persona que haya estado con nosotros en las clases se acuerde de las personas que de alguna forma trataron de inculcarle algo de la carrera. Totalmente. Nos emociona a todos nosotros de este recuerdo tuyo hacia nosotros. Totalmente. Yo te lo El amor más agradezco de grande. todo corazón. No, para Un nada. gran abrazo. Es al revés, totalmente. Un gran abrazo Gracias. virtual. Nada, más que eso. Gracias.